esta mañana quiero compartirte algo cuando ahora sí que veía el estudio y lo que íbamos a tratar este domingo. Recordaba cuando Dios usa mi vida. Realmente yo le entrego mi vida a Cristo a la edad de los 36 años. Y claro que cuando Dios empieza a trabajar en mi corazón y empieza a cautivarlo, porque pues es algo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Recuerdo que se abrió la oportunidad de poder compartir la palabra en Veracruz. Y cuando ahora sí que se da esa oportunidad, le compartí a un amigo que era el que realmente tenía mucho más tiempo en Cristo que yo. Yo tenía apenas 3 años que le había entregado mi vida a Cristo. Y entonces se abrió la puerta a través de este amigo y pudimos ir a compartir a Veracruz. Y claro que cuando yo veía esto y veía el trabajo, pues en mi corazón un día estaba mismo. Solo que decía, bueno, Dios, tú sabrás, ahora sí que tú tienes los tiempos, y claro que yo voy a ver a servirle a Dios. Y eso es lo que siempre he buscado, servirle a Dios. Y recuerdo que esta persona que estaba yendo a Veracruz me dijo que ya no iba a poder ir. Entonces yo le decía, pues ¿cómo? Le digo, pues ahora sí que, ¿qué vamos a hacer con esas personas que están en Veracruz? Y pues te hablo de que eran 5 personas a las que íbamos a compartirles la palabra. No creas que era un grupo como el que tenemos ahorita, sino eran realmente 5 personas. Y entonces pues él me dijo, pues hay que orar. Y recuerdo que un día me llega y me dice, ¿sabes qué? No hay nadie que vaya a ir a Veracruz. Y la pregunta es, ¿quieres tomar la estafeta? Entonces le dije, ¿yo? Digo, me dice, sí, tú. Entonces dije, bueno, pues ahora sí que si es de Dios, pues vamos a empezar con este nuevo proyecto. Y recuerdo que le decía a Dios, bueno, Dios, ¿y de qué les voy a hablar? ¿Y qué voy a decir? Entonces, en ese momento me vino a mi mente uno de los versículos que realmente tocó mi corazón desde el momento en que lo leí la primera vez. Y este fue el de Josué 1, 8 y 9, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Creo que Dios me estaba queriendo decir algo. Y en ese momento dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Claro que cuando uno, ahora sí que toma este proyecto, ahora sí que este trabajo, podríamos llamarlo de esa manera, pues es para Dios. Tenía yo apenas 3 años en Cristo y realmente no me sentía yo capaz para poderlo hacer, pero Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Entonces recuerdo que esa ocasión me puse a preparar un sermón y creo que fue uno de los sermones en el que más me impactó la manera como Dios usó ese sermón y esa plática. Y bueno, eso me llevó a realmente a profundizar un poco más en la palabra de Dios. Y cuando yo leía, ahora sí que el versículo, había una parte donde decía meditarás en él. Y yo, pues ahora sí que la verdad te digo una cosa, eso de meditar, decía Dios, ¿y de qué se trata eso de meditar en la palabra de Dios? No lo entendía, te soy muy honesto, pero poco a poco Dios fue revelando, poco a poco Dios fue realmente abriendo mi corazón. Y no nomás eso, sino lo que hice fue abrir realmente mi corazón, y lo que hizo Dios fue hacer lo mismo. Porque ahora me daba cuenta que la manera en que me acercaba a Él era una manera en que era inimaginable, quiero que lo sepas. Era como si realmente estuviera sentado enfrente de Jesucristo y al momento de estar tomando la palabra y estar leyendo,
Es como si estuviera escuchándolo ahí, en ese momento en el que yo estaba con él. Y claro que eso, pues realmente me di cuenta de la promesa tan maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que realmente tiene para cada uno, pero también Dios quiere ver tu corazón. Dice la palabra que es el hacer como el querer por su buena voluntad. Y claro que uno tiene que poner en su corazón el querer hacerlo, el querer servir. Si yo no hubiera puesto en mi corazón hacerlo, pues no estaría yo aquí compartiéndote la palabra. Así que realmente fue algo maravilloso, fue algo que para mí impactó mi vida. Y desde ese momento quiero decirte que ahora sí que voy a cumplir 23 años en Cristo. Quiero decirte que tengo 20 años realmente compartiendo la palabra y la verdad lo hago con mucho gozo, que sí, realmente para mí ha sido una gran bendición el poder compartir y predicar el Evangelio. Pero hay algo que yo siempre le pedía a Dios, le decía a Dios que cuál era el objetivo, el punto principal, no nomás el hecho de estar compartiendo, no nomás predicar la palabra, sino es algo que puso en el corazón de don Emilio, que fue la persona que vino a este país. Y ese mismo deseo Dios puso en el mío, ir y hacer discípulos. Que si realmente una obra, un proyecto, se hace a través de discípulos. No nomás es el hecho de evangelizar o predicar el Evangelio, sino realmente que salgan discípulos, porque los discípulos son los que van a darle continuidad pues a este proyecto que realmente se empezó, podríamos decir que hace 40 años aproximadamente, 40 o 50 años, y pues, ¿qué es lo que le pido a Dios? Lo mismo, le pido a Dios que realmente traiga verdaderos discípulos, gente que realmente quiera, no nomás el hecho de compartir, sino enseñar la palabra de Dios. Y cuando tú aprendes a enseñar la palabra de Dios, también Dios te lleva a meditar en ella, a meditar en cada uno de los pasajes que estás leyendo. Y claro que meditar, a veces, cuando comparto la palabra, cuando le digo a la gente, ponte a meditar en la palabra, yo creo que a veces la gente debe estar viéndome como yo me vi, como yo vi a la primera persona que me decía lo mismo y que decía yo, ¿y de qué me está hablando? No entiendo lo que me está diciendo. Y este mensaje, quiero compartirte eso, cómo Dios nos enseña realmente a meditar la palabra de Dios. No nomás es el leer la palabra, no es leer y orar. Ahora sí que muchos leen y muchos oran, pero el meditar realmente en la palabra es profundizar en lo que tú estás leyendo. Y no nomás eso, que en el momento en que estás leyendo eso te lleve a orar. Es decir, tiene que ir agarrado de la mano, que decir, tanto lo uno como lo otro. En el momento en que yo me pongo a leer la Biblia, porque en ese momento me pongo a orar, porque lo que Dios me enseñó en ese momento, lo que Dios me mostró en ese momento, eso hace que yo realmente incline mis ojos y me ponga a orar. Y luego termino de hacerlo y continúo leyendo. Y es algo que yo creo que todos tendríamos que aprender, porque cuando nos acercamos a Dios y le entregamos nuestra vida a Cristo, y cuando le decimos a la persona que tiene que empezar a leer, pues hay que enseñarle a la persona cómo leer. No nomás es el agarrar y decirle a la persona que tiene que tomar una Biblia, sino que también es muy importante que la persona aprenda a leer la palabra de Dios. A veces la gente, o he escuchado gente en el que cuando empezaron a leer la Biblia, empezaron a través de Génesis. Y creo que el empezar por Génesis es una verdadera locura. ¿Por qué razón? Porque no es por ahí. A nosotros nos enseñaron realmente, don Emilio nos enseñó a que al momento de que una persona le entregaba su vida a Cristo, lo primero que tenía que hacer es presentarse Cristo delante de la persona. ¿Cómo se presentaba? A través del Evangelio. Que si el primer evangelio que tenía uno que leer es el Evangelio de Juan. ¿Por qué razón? Porque Juan realmente muestra a Jesucristo como Dios mismo. Entonces es una manera de conocer. Es como cuando te vas a tratar a una persona.
Al momento de tratar a una persona, pues tienes que conocerla. Y en ese momento Dios nos lleva a conocer a Jesucristo. ¿Y qué quiere Dios? Cautivar nuestro corazón. Eso es lo que realmente quiere Dios. Quiere enseñarnos realmente cómo empezar a meditar en cada uno de los pasajes. Y por eso, en este estudio, quiero darte la idea de cómo meditar en la palabra de Dios. Así que una vez que tú empiezas a leer, en ese momento vas a empezar a entender lo que Dios te está diciendo. Y volvemos a lo mismo, no es leer por leer, no es orar por orar. Podrás decirme que lees y puedes decirme que oras, pero no tiene nada que ver con meditar. Son dos cosas completamente diferentes. Así que quiero darte una dirección clara para que realmente tú te des cuenta de lo que es meditar en la palabra de Dios y aprender lo que Dios quiere enseñarte y quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos muestre realmente lo que nos está diciendo. No nomás es tomar la palabra y leer por leerla. Así que vas a empezar a descubrir, vas a empezar a comenzar una relación íntima con Él. Realmente vas a sentir el hecho de como si Él estuviera a tu lado escuchándote, o al revés, también estuviera hablándote, porque lo importante es que haya una comunicación entre tú y Él. Así que leer la palabra como tal no es meditar. Entonces, quiero decirte que en primer lugar, si deseas leer la palabra y tener un mayor beneficio, porque eso es lo que buscamos cuando la leemos, el tener un mayor beneficio para poder entender lo que Dios nos está diciendo, debes de dejar de escuchar al mundo. Y tú me dirás, ¿y de qué me estás hablando, Arturo? Mira, no puedes tomar la palabra y tener el radio prendido. No puedes leer la palabra de Dios y tener el televisor prendido. No es de esa manera. Así no funciona. Es decir, tampoco puedes tomar la palabra de Dios y a un lado tu celular. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que empieces a escuchar que está entrando algún mensaje o algo, ¿qué va a pasar? Vas a voltear a ver el celular y vas a ver quién te escribió. Eso no es meditar en la palabra de Dios. No puedes escuchar al mundo. Tienes que realmente tomar la decisión de que si vas a leer, vas a presentarte delante de Él y vas a tener que tomar tu Biblia y ponerte en un cuarto donde no haya ningún distractor para que puedas realmente entender lo que Dios te quiere decir. Eso verdaderamente es muy importante. Meditar no es algo que tampoco se haga en grupo. A veces la gente se reúne y puedes leer con tus hijos, con tu esposo o con alguna amistad. Y muchas veces la gente trata de meditar la palabra de Dios en grupo. No, Dios no habla de esa manera. Recuerda que Dios es un Dios personal. Te habla a ti directamente, no es un grupo de personas. Así que la meditación privada es entre tú y Dios. Eso es algo muy importante. Así que la pregunta es, ¿escuchas a Dios cuando te acercas a la palabra? ¿Realmente estás escuchando su voz? ¿Le habla, ahora sí que te habla Dios a través de ella? Porque a veces hablamos nosotros, pero la pregunta es, ¿escuchas la voz de Dios a través de ella? ¿Estás escuchando su voz? ¿O realmente te estás dando cuenta de lo que Dios te está diciendo? Así que hay una gran diferencia entre orar y leer la Biblia. Y orar leyendo la Biblia realmente te va a dar un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? El realmente sentir que estás escuchando la voz de Dios. Es como, aunque me vayas a tomar como loco, es como transportarte, es como si Dios te transportara. Que si a veces no entendía la manera en que yo estaba leyendo la Biblia, y era como si Dios me tomara, ¿sí? Y como si no estuviera en ese lugar. Y claro que lo que Dios hace es eso, quiere cautivar tu corazón. Entonces, al ver en este pasaje lo que Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Dice, de día y de noche meditarás en él.
No es que de día y de noche te pongas a leer todo, así que no es de que te pongas a leer la Biblia todo el día, no, sino que vas a meditar de día y de noche lo que Dios te quiso decir, lo que realmente Dios quería que hicieras. Dios sabía que Josué necesitaba en lo profundo de su corazón decirle: esfuérzate. ¿Por qué razón? Porque venía un nuevo proyecto para él. Realmente el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida fue Josué, que realmente él tuvo ahora sí que un proyecto en el cual nunca se lo imaginó. Él se imaginó que iba a entrar con Moisés, él se imaginó que iba a seguir Moisés y Aarón con él, y simplemente Josué iba a seguir sirviendo a Moisés. No, llegó un momento en que Dios le dijo: ahora te toca a ti. Y por eso le dice claramente: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces Dios nos lleva a eso, a esforzarnos. No nos gusta tal vez esforzarnos, cuando realmente Dios quiere que hagamos algo para Él. Nos esforzamos en otras cosas, pero no nos esforzamos en lo más importante, en nuestra relación con Él. Así que Dios le dice a Josué de día y de noche, y lo que Dios le había dicho es que lo acompañaría. ¿Sabes qué, Josué? Yo te voy a acompañar, yo te voy a dirigir, yo te voy a dar la dirección para que sepas manejar a este pueblo, para que lo puedas llevar al lugar donde yo quiero que lo lleves. Eso es lo más maravilloso que te puedas imaginar para un creyente. Cuando yo vi eso, en el momento en el que dije: Dios es el que me va a dar la dirección, dije: ¿sabes qué, Dios? He aquí, heme aquí, dime qué quieres que haga. ¿Por qué razón? Porque sabía que Él lo iba a hacer. El trabajo no iba a ser mío. El compartirlo no iba a ser de mí, iba a ser de Él. Yo lo único que tenía que hacer era realmente meditar en su palabra, acercarme a Él. Así que, así como Dios llegó al corazón de Josué, lo que Dios quiere es lo mismo. Dios quiere llegar a tu corazón. Ese es lo que Dios quiere. Llegar a ese corazón en el cual tú le entregaste tu vida. ¿Para qué? Para que nunca olvides lo que Dios te quiere enseñar. Para que en los problemas y en las dificultades, ¿qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es ponerte un versículo clave en el cual tú meditaste. Recuerdo que cuando he pasado pruebas, pero cuando pasé una de las pruebas más difíciles en mi vida, recuerdo cómo Dios ponía en mi mente versículos. Y creo que les he compartido el versículo que realmente de ahí me agarré y nunca lo dejé, aún nunca lo he dejado. Y ese versículo es cuando dice: no temas porque yo estoy contigo. Tu Dios. Siempre, cuando Dios dice siempre, siempre, así como Dios le dijo a Josué que siempre iba a estar con él desde el momento en que iba a entrar a la tierra prometida, yo apropié lo mismo: siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te guiaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir que nunca Dios nos va a desamparar, siempre vamos a estar con Él. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Nosotros somos los que nos vamos. Nosotros somos los que quitamos realmente nuestra vista, nuestros ojos delante de Él. Él nunca nos abandona. A veces yo escucho a decirle a la gente que no me sueltes. Oye, espérame, Él no te va a soltar. El que se va a soltar vas a ser tú. Él nunca te va a soltar, porque siempre va a tener ese cuidado para contigo. Así que realmente nunca vas a olvidar lo que Dios te va a decir. Y puedo decirte que orar y leer es el tiempo más valioso en mi vida. No sé en el tuyo, pero es el tiempo más valioso. No es cuántas horas. Puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, puede ser 15 minutos, pero tiene que ser realmente con Él. Tiene que ser lo más valioso para ti, el poder estar con Él. Recuerdo que cuando también me decían, tienes que empezar a leer la Biblia.
Y te voy a confesar que si realmente cuando me enseñaron la Biblia y me dijeron, ahora sí que la vi y dije, oye, ¿no hay una más delgadita? ¿No? Porque decía, como que veo demasiadas páginas en esto. Entonces me decía, no. Dice, mira, empieza por 3 capítulos. Y claro que cuando veía 3 capítulos decía, hijo, como que creo que es demasiado. Pero bueno, voy a obedecer. Y empecé a leer 3 capítulos. Ahora no leo 3 capítulos. Ahora puedo leer hasta el libro completo. Te digo una cosa, esa es la manera en que Dios nos habla. Esa es la manera en que Dios nos lleva a meditar en su palabra y lo que Dios quiere enseñar. Así que, todos los años, desde que tomé esta decisión de compartir la palabra de Dios, a los casi 3 años en Cristo, todos los años he meditado en Él. Él es el que ha guiado mi vida. Él es el que ha sustentado mi vida. Él es el que ha guardado mi vida. Así que Él es fiel. Él siempre va a estar presente. Y bueno, para poder darte, ahora sí que te estoy dando la introducción al estudio. Y entonces pues tenía que tomar una parte un pasaje de la Biblia. Y esto me llevó a Santiago. Santiago, el leer la carta de Santiago, a mí me encanta la carta de Santiago. Santiago, quiero decirte que fue el hermano de Jesucristo. Y Santiago realmente no creía como Dios hubiera querido que creyera cuando Jesucristo estaba vivo, antes de ser crucificado y luego de haber resucitado. Entonces Santiago, al ver el personaje, al ver su personaje, al ver lo que era Santiago, al estudiar a Santiago, me doy cuenta de cómo Dios usó a ese hombre, ¿sí? Ese hombre que al principio no creía, pero luego creyó con todo su corazón. Y vemos cómo Dios empieza a hablar y empieza a darle la dirección a Santiago de lo que él tenía que hacer. ¿Por qué razón? Porque Santiago toma, se puede decir que una responsabilidad, la responsabilidad de estar compartiendo en Jerusalén y de estar realmente guardando esos discípulos y ese grupo de personas que Jesucristo había formado. Y claro que en ese momento Santiago toma ese reto, así como yo tomé la estafeta, veo cómo Santiago toma la estafeta. ¿Para qué? Para tomar este proyecto que Dios tenía para él. Entonces vamos a leer, ahora sí que te voy a leer 4 versículos, podría leerte todos los capítulos, son pocos, son 4 capítulos, 5 capítulos de Santiago. Realmente la carta es pequeña, pero no vamos a hablar de toda la carta, sino simplemente voy a desarrollarte en 4 versículos lo que Dios te va a enseñar esta mañana. Y vamos a empezar a leer diciendo, Santiago, ahora sí que presenta realmente Dios, ahora sí que con su nombre, así como Dios se presenta con nosotros y sabe quiénes somos, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora sí que les está mandando un saludo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que quiero decirte que cuando, ahora sí, mi maestro, que ya sigue siendo mi maestro, aunque ya no me esté discipulando, y sigue siendo mi amigo, ¿verdad? Realmente le doy gracias a Dios por la vida de mi maestro, porque sin él yo creo que no hubiera acabado el proyecto que Dios tenía para mí. Realmente Dios siempre nos va a poner un maestro para alentar nuestro corazón y para poder enseñarnos y para enseñarnos y para hacernos ver claramente que hay un propósito en nuestras vidas. Mi maestro, realmente, cuando yo empezaba a meditar la palabra, que él ya de alguna manera tiene mucho más años en Cristo que yo, me decía, te voy a decir cómo le vas a hacer. Dice, es como agarrar un queso Oaxaca. Eso sí, nos gustaba ir a un lugar en Hidalgo que tenía un rancho y le gustaban mucho las quesadillas, ¿no? Y entonces me decía, vamos a desmenuzarlo. Así que vamos a desmenuzar
cada uno de los versículos que Dios nos está enseñando. Eso me enseñó a realmente aprender a meditar, es decir, a desmenuzar cada uno de los versículos, quién era el personaje, cuál era el escenario, cómo se desarrollaba el escenario, para poder entender lo que Dios me quería decir a mí. Así que primero debo observar lo que dice. Eso es lo primero que tengo que hacer. Así que realmente este pasaje, esos 4 versículos que Dios nos está llevando a leer, primero identifico al autor, Santiago, realmente hermano de Jesucristo, y vamos a ver qué es lo que Dios hizo con este hombre. Y luego la pregunta es, ¿a quién se dirige? ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a alguien. Así que quiero que escuches bien lo que te voy a decir. La Biblia no fue escrita para nosotros. Fue escrita a la gente de aquella época. Pero quiero decirte una cosa, fue escrita para ellos, pero también para nosotros. La Biblia es como si hoy se escribiera. Que si Dios tenía que decirle a Santiago lo que tenía que hacer. Es más, Dios le estaba diciendo a Santiago lo que iba a venir. Todavía no venía el problema y Dios ya le estaba diciendo a Santiago lo que iba a venir. Así que Dios sabía cuántas generaciones tenían que pasar para que nosotros tuviéramos esto en nuestras manos. Esto es el regalo más maravilloso que tú puedes tener. Es lo más valioso. Recuerdo a un señor en Estados Unidos que se le quemó su casa y salió corriendo. Y cuando nos llegaron los bomberos, le preguntaron que si había algo valioso dentro de su casa. Y le dijo, no, ya no hay nada valioso, ya lo más valioso lo tengo en mis manos. Y era la palabra de Dios. Era la Biblia. Para él era lo más valioso. Así que es lo mismo que tiene que pasar en tu corazón. Lo más valioso tiene que ser la palabra de Dios. Dios sabía cuántas generaciones iban a pasar para poder tener esto en nuestras manos, y Él sabía y sabe lo que va a suceder. Así que la escribió a ellos, pero también para nosotros. Y piense qué maravilloso es Dios, que escribió su palabra, y que después de que pasaron miles de años, nosotros la apropiáramos, y es como si la estuviéramos viviendo en este momento. Así que es vigente, es como si se hubiera escrito el día de ayer. Vemos cómo primero le dice Dios a Santiago, le dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Recuerda cuando Esteban estaba compartiendo la palabra delante de los fariseos, delante de los escribas. Y en ese momento empieza Esteban a realmente a predicarle a ellos, a mostrarles realmente lo que Dios había hecho desde el momento en que los saca de Egipto hasta el momento en que Jesucristo nace. Dicen que veían a Esteban y veían como si vieran un ángel. ¿Y sabes qué hizo el concilio? Empezó a gritar cuando empezaron a escucharlo. Se empezaron a tapar los oídos, no querían escuchar. ¿Sabes qué pasa en nuestras vidas? A veces pasa lo mismo. A veces Dios te está hablando y es muy claro en la manera en que te está hablando y no quieres escuchar. Te quieres tapar los oídos. ¿Qué sucedió? Lo mataron. Simplemente porque dijo la verdad. ¿Y qué se pasa en ese momento? Empieza a haber una gran dispersión. Ahí hubo una gran persecución a toda la iglesia como tal. Ahí empezaron a perseguir a todos los discípulos de Jesucristo, a los mismos discípulos de Santiago. Empezaron ahora sí que a perseguir a la iglesia. Y claro que en ese momento pues nos damos cuenta de cómo Dios le estaba advirtiendo a Santiago lo que iba a suceder. Así que entonces vemos que Dios ahí fue muy claro. Luego vamos a ver la interpretación. La pregunta es, ¿qué significa eso? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todavía no venía la prueba
Y ya había ya había algo que Dios les estaba interpretando a través de la palabra. Entonces pensaríamos, Señor, ¿sabes qué prueba voy a enfrentar? Claro. Jesús sabe perfectamente las pruebas que vamos a enfrentar. No hay nada en oculto para Él. Así que no es algo que venga sorpresivamente o que para Dios o se le haya salido de sus manos. No es así. Dios tiene el control de cada uno hasta de nuestras pruebas. Y todos hemos enfrentado cosas inesperadas. Han pasado cosas en nuestras vidas que nunca nos imaginábamos, que nunca hubiéramos pensado que hubiera pasado esto en nuestras vidas. Pero así es como realmente Santiago le dice al pueblo, a los creyentes, que deben de reaccionar. ¿Cómo reaccionaron? Dice, con sumo gozo. Y yo te hago una pregunta. Cuando viene una prueba a tu vida, ¿realmente actúas igual? ¿Tienes la misma actitud? Es decir, ¿lo recibes con gozo? O sea, que no debo de estar resentido, hostil, enojado, molesto, porque claro, vamos a llegar y tal vez vamos a querer reclamarle a Dios y decirle a Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? No. La misma carta de Santiago dice que cuando la gente piensa que si te va mal o estás pasando por algo que está mal, a veces piensas que Dios te lo mandó. Mira, quiero decirte algo, la misma carta de Santiago dice que Dios que si ni hace el mal, ni piensa en el mal, y su corazón, realmente su corazón es amor. Es decir, Él nunca va a no tiene una mala actitud, Él no va a estar pensando en una mala actitud. ¿Cómo piensas que Dios va a estar pensando o va a tener pensamientos de mal? Todos los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Así que dice, Señor, ahora sí que Santiago respondió de esa manera, ya que tú tienes el control de todo esto, ya que tienes el control de mi vida, ya que soy tu hijo, y tú sabes todo lo que está pasando ahorita aquí en Jerusalén, es lo mismo que tú tienes que decir. Señor, tú tienes el control de mi vida, yo te entregué mi vida y tú me diste una promesa, ibas a cuidar de mí. Soy tu hijo, y como tu hijo, tú ibas a tener que guiarme, y tú eres el que iba a ayudarme y sustentarme para poder enfrentar todo lo que venga en mi vida. Eso es lo que hace Dios. Realmente Él le creyó a Dios, así como tú tienes que creerle a Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Las promesas de Dios se cumplen. Y claro, que todo se cumple a través de la oración. ¿Cuánto le has orado a Dios? ¿Cuánto le has pedido a Dios? Y te das cuenta de que cuando tú le oras a Dios y le pides a Dios y ves la respuesta a la oración, dices, qué gran bendición. Así que solo quiero darte gracias porque sé lo que está pasando, lo que estoy viviendo es para bien. Algo me quieres mostrar, algo me quieres enseñar. ¿Por qué razón? Porque Él es bueno. Dios es bueno. Luego dice, sabiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿O qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el momento en que viene la prueba, tú tienes que tener fe y entender que está en manos de Él. Entonces, si tienes fe, perfecto. Ahora Dios dice que tengas paciencia. Creo que es un área donde a nosotros no nos gusta tener paciencia. Nos gusta que los problemas se resuelvan rápido, de inmediato. Es más, no nos gusta tener problemas. ¿Sabes qué? No nos gusta tener problemas, pero muchas veces tú te metes en problemas. Y no es porque los problemas te los haya mandado Dios. Así que puedes estar confiado y seguro de esto, de que lo que tú estás padeciendo o estás viviendo está en mis manos. Caminaré contigo en todo lo que tú vas a vivir, en todo este proceso que estás viviendo.
Así te ayudaré y contestaré tu necesidad. Y no nomás eso, estaré contestando tus oraciones. ¿Por qué? Porque cuando viene una prueba en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras rodillas en el suelo y pedirle a Dios que realmente meta su mano y interceda en esta situación. Así que solo es que tú tengas un corazón humilde y confiado. Es decir, un corazón limpio delante de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Nos fortalece, hace posible que estemos firmes ante cualquier tormenta, estemos viviendo lo que estemos viviendo. Es decir, a veces no lo entendemos. Te digo una cosa, yo no lo entendía al principio. Cuando leo ese versículo que dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, yo decía, no sé de qué esté hablando. Y claro que cuando le dije a Dios, pues no sé de qué estés hablando, y pues a ver si un día me muestras, no tardó en mostrármelo. Empezaron a venir problemas en mi vida y decía, sácatelas, ¿y ahora qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Pero ¿sabes qué pasaba? Que había una paz interior, una paz interna. Y si ahora entiendo lo que significa el que tener una paz sin que te preocupe. Y la paz de Dios que sobrepasa. No entendía lo que estaba pasando. Estaba viviendo un problema, pero te digo algo, había algo en mi corazón, paz. Eso es lo que había en mi corazón. Eso es lo que Dios hace. Así que entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego, ¿qué más produce paciencia? Cuando perdóname, eso no produce paciencia. Cuando tú empiezas a querer resolver los problemas sin el hecho de que Dios interceda o lo haga, eso no produce paciencia. Eso realmente no te fortalece absolutamente nada. ¿Cuál prueba? Dios quiere que seamos fuertes. Y por eso Dios muchas veces tiene que permitir pruebas que tú no puedas manejar, que tú no puedas controlar, que tú no puedas arreglar. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que Él es el único que lo puede hacer, para que te des cuenta de que es la mano de Dios la que lo está haciendo. Él quiere que podamos enfrentar dificultades, pruebas y tentaciones. ¿Para qué? Para darnos la fortaleza. ¿Cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, si realmente no vemos su mano? Tenemos que ver cómo Él hace todo esto en nuestras vidas. Así que Él no quiere que nos debilitemos. ¿Y qué sucede con muchos creyentes? Cuando viene la prueba, quitan los ojos de Cristo. Cuando viene la prueba, se debilitan. Cuando viene la prueba, ya no quieren escuchar a Dios. Es más, no quieren ir ni a sus estudios ni venir a la predicación. La pregunta es, cuando estás enfermo, ¿vas al médico o no? Cuando estás enfermo, vas al médico. Es igual. Si estás enfermo, si está pasando algo en tu alma, en tu corazón, pues entonces acércate a Él. Él es el único que lo puede hacer. Dios no quiere que seamos débiles. Tened por sumo gozo, no si vienen, sino cuando vengan. No, tienes que tener, si viene la prueba, voy a tener gozo, pero si no viene, también voy a tener gozo. No. No es si sí o si no. Realmente, tened por sumo gozo, si vienen o no vienen, tienes que tener sumo gozo, y cuando os halléis en diversas pruebas, entender que está la mano de Dios en esta prueba. Realmente, Dios quiere ver tu corazón. Dios muchas veces quiere descubrir nuestro corazón. ¿Realmente está la presencia de Dios en tu vida? ¿Realmente está hablando a tu corazón? No importa lo que estés pasando, tienes una promesa. Él está contigo.
Si tú tomaste la decisión de abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo, Él está contigo. Él nos prometió enviarnos al Espíritu Santo para que nos consolara. El Espíritu Santo consuela nuestro corazón. Como quien dice, Él está contigo. Eso es lo más importante. Dios está con nosotros. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios tiene un fin. Dios ya conoce el fin de esa prueba. Cuando tú te pones a leer la palabra de Dios, uno de los libros que también tocó mucho mi corazón cuando estaba pasando una prueba muy fuerte en mi vida fue el libro de Job. Y te das cuenta de que el que ha leído el libro de Job, te das cuenta de todo lo que le sucedió. ¿Cómo terminó? El fin fue más que agradable. Dios lo restauró por completo. Y no igual, Dios le dio más de lo que él se imaginó. Ese es Dios. Ese es realmente nuestro Dios. Esa es la manera en que Él contesta. Ahora, la prueba aquí, quiero decirte una cosa. Dios no manda las pruebas para derrotarnos. La prueba significa probar para aprobar. No probar para reprobar. Eso es lo que significa la prueba. Así que Dios ya sabe. También Él sabe cómo reaccionaremos, ¿sabes? Porque podemos decir una cosa, pero cuando viene la prueba, no es igual. ¿Por qué razón? Hasta eso Dios sabe cómo vamos a reaccionar. Que también nos conoce, que sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Por eso dice que al venir estas pruebas, Dios las permite, ¿para qué? Para que crezcas en tu relación con Él. Para que tu fe crezca. Para fortalecerte, para alentarte, para ayudarte a perseverar, a ser constante en tu relación con Cristo. No un día sí, o un día no, una semana sí, una semana no. No es así. Tenemos que ser constantes en nuestra relación con Él. Realmente Él nunca va a buscar una prueba para derrotarnos. Nunca mandaría una prueba para destruir tu vida. No, Él quiere lo mejor para ti. Realmente lo hace para permitirnos y crecer en nuestra vida espiritual. Y fíjate cómo dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Luego, vea esta palabra tan maravillosa. Mas tenga. Tú dirás, ¿y qué significa? Aquí cuando dice mas tenga, se refiere a que le estás dando permiso a Dios que lo haga. Eso es lo que estás pidiéndole a Dios. Le estás dando permiso que Él haga lo que tenga que hacer. A enfrentar las pruebas que tenemos que enfrentar. Al decir más tenga la paciencia su obra completa, o sea, permite que Dios cumpla su meta contigo. Que Dios cumpla ese proyecto que Dios tiene para contigo. Mira, yo sé que hay veces nos desalentamos. Hace unas semanas estaba hablando con un misionero y él veía que su corazón estaba desalentado. Él tiene mucho más años en Cristo que yo, pero se había desalentado porque no estaba viendo cómo, que decir, para él veía que la gente no respondía como debería de responder. Siendo misionero, pues tenía que ir va a varios lugares. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que hablara con él para poder alentar su corazón. Para hacerle ver claramente que Dios está presente. Y que no tenemos por qué desalentarnos. Hoy tristemente, muchos creyentes se están desalentando. La Biblia dice que el amor de muchos se perderá. ¿Por qué razón? Porque simplemente quitan los ojos de Cristo. Esa es la razón. No porque Dios no pueda llenar tu corazón.
Dios llena por completo nuestros corazones. Pero a veces quitamos los ojos de Él. Luego dice, ¿y cuál es su meta? ¿O cuál es la meta? ¿Qué era lo que realmente quería Dios con Santiago? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para con nosotros? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, cuando Dios habla de perfecto, no está hablando que no haya pecado. Todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Dios tiene algo en mente. Dios quiere hacer algo en ti. Dios conoce tu corazón, sabe perfectamente quién eres. Así que no trates de adelantarte a Dios. No trates de resolver los problemas a tu manera. Muchas veces la gente quiere resolver sus problemas sin el hecho de acercarse a Dios. Mira, si la persona no consulta al pastor o al maestro, una persona que no consulta tampoco se acerca a Dios. Una persona que no pide una opinión, esa persona no, si no lo hace con los hombres, tampoco no lo va a hacer con Dios. Quiere tratar de resolver sus problemas por sí mismo. No es así. Él habla de darle tiempo a Dios. Tú tienes que darle tiempo a Dios en cada uno de los problemas que tú estás viviendo. Como dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué razón? Porque el resultado es de Dios. Si Dios permite que pase alguna dificultad o prueba en tu vida, Él sabe por qué lo está permitiendo. Él lo que quiere es que tú le digas, ok Dios, no entiendo lo que está pasando, pero lo único que sí entiendo es que está en tus manos. Eso es lo único que yo entiendo. Y tú sabrás qué vas a hacer. Así que yo quiero que tú logres en mí, porque si tú estás permitiendo esa prueba en mí, quiero que logres en mí lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es tu plan? Así que mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Recuerda que perfecto no significa sin pecado, sino íntegros, fuertes, maduros. ¿Realmente hay una madurez espiritual? ¿Hay una madurez en tu relación con Dios? Tienes que ser cabales, sin que os falte cosa alguna. La mayoría de la gente dice, cuando está leyendo la palabra y empieza a ver las dificultades o las pruebas, dice, no, creo que me voy a los Salmos. Empezamos a retroceder. Entonces dices, oye, ¿a dónde vas? A veces no nos gusta tener un orden en nuestra lectura. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver pruebas y dificultades, en ese momento dices, no, mira, es como si fueras en tu auto y en ese momento tú estás viendo la señal de alto. Tienes que detenerte. Pero tú dices, no me detengo, me sigo de largo. Va a haber problemas. Va a haber problemas. Enfrenta lo que estás leyendo. Y no trates de querer cotorrear a Dios. No. Tienes que seguir adelante. Tal vez la prueba no es para ti. Hay un versículo que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. A veces estamos igual que ellos, ¿eh? ¿De qué te estás preocupando? No, Dios nos enseña a enfrentar los problemas. Así que hacer eso realmente no nos va a ayudar en lo más mínimo. Entonces, no solo es leer la Biblia, es enfocarnos y meditar en el pasaje que tú estás leyendo. Es enfocarnos y meditar en lo que Dios te está haciendo ver.
significa que la tienes que leer más de una vez. Recuerdo una persona que llegaba y me decía, ya leí toda la Biblia, ¿ahora qué sigue? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo que qué sigue? Que si no puedes dejar esto. Esto es la guía, este es tu instructivo de vida. Hasta que te mueras. Cuando le dije eso, ya no lo volví a ver. Claro, porque la gente no quiere entenderlo, no quiere verlo de esa manera. Así que el tercer paso es aplicación. Si no hay aplicación, estás perdiendo el tiempo. Si no estás aplicando, si no estás apropiando lo que Dios estás diciendo, te digo una cosa, de nada sirve lo que estás leyendo. De nada sirve lo que estás haciendo. Entonces, en lugar de quejas y lamentos y reclamos, Señor, tienes que preguntarle, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué oportunidad vendrá? ¿Qué viene a mi vida? ¿O qué me estás preparando? Mira, me pasaría mucho tiempo hablándote todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero recuerdo que en una de las pruebas le decía a Dios, ¿por qué? Ahora sí que me estaba yo quejando con Dios. Quiero ser honesto. Yo no lo entendía. Pero después de varios años, le dije a Dios, perdóname. No tenía por qué haberme quejado. No tenía por qué haberte reclamado. Te doy las gracias. Y he aprendido a vivir así. Porque sé que si Dios permite algo es porque va a venir una gran bendición a mi vida. Así que debo mantener mi enfoque en Dios, en lugar de poner mis ojos en la prueba misma. Cuando dice, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, mi enfoque no está puesto en la prueba. Mis ojos están puestos en Dios. Eso es lo que realmente Dios quiere. Y tienes que decirle, gracias, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu sustento, gracias por todo lo que tú me has dado y por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por ayudarme a enfrentar esta prueba. Eso es lo que tenemos que hacer, ser agradecidos con Él. Recuerda esto, lo que Dios permite es para tu beneficio. Todo lo va a permitir para beneficiarte a ti. Quizás sea una prueba muy difícil, pero recuerda, todo lo que Dios permite a cada uno de sus hijos es porque Él tiene el control, porque está en sus manos. Y recuerda algo, Él te ama. Él te ama y nunca te dejará de amar. Así que ese amor incluye pruebas, decepciones y toda clase de cosas que no nos gustan o que queremos evitar. Si tú quieres realmente crecer espiritualmente, tienes que darle gracias a Dios por todo lo que tú estás viviendo y por lo que está pasando en tu vida. Recuerda esto, leer la Biblia tiene un encanto maravilloso. Maravilloso. Cuando lo haces, ya no lo puedes dejar de hacer. Y quieres acercarte más a Él. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos invita a eso, a acercarnos más a Él. Puede haber algo más gratificante, más enriquecedor, más emocionante que abrir la palabra de Dios. Perdóname, no hay nada más hermoso y más maravilloso que abrir la palabra de Dios y ver lo que ellos vivieron y cómo salieron de la prueba y las bendiciones que Dios les ha dado. Es lo mismo para ti y para mí, porque Dios nos ama.
Así que recuerda que vamos a enfrentar dificultades toda nuestra vida. La Biblia dice que los tiempos son malos, ¿sí? Por eso nunca debemos dejar de orar, principalmente por tu país, principalmente por tu estado. Y tampoco debes de dejar de orar por tu hogar. Eso es lo más importante. Recuerda que las personas que no son salvas no entienden nuestras vidas. No entienden lo que nosotros podamos decirles. No lo entienden. Como creyentes somos los únicos que podemos entender todo lo que está pasando. Pídele a Dios que use tu vida. Los tiempos del regreso de Jesucristo están más cerca de lo que tú te imaginas. Pero hay mucha gente que todavía no conoce a Cristo. Pídele a Dios que ponga en tu corazón, primero, el querer compartir la palabra. Y luego pedirle a Dios que ponga en tu camino a la persona que esté realmente preparada a escuchar el propósito. Así como Santiago y toda la iglesia en ese tiempo vivió una gran persecución, vemos que ahorita estamos viviendo lo mismo. Estamos padeciendo lo mismo que padecieron ellos. Porque la gente ya no quiere escuchar. Pero tú no te desalientes. Recuerda que Dios no busca multitudes. Lo que busca son corazones fieles, que realmente quieran el proyecto de Dios. Si Jesús lo hizo con 12 discípulos, imagínate lo que podemos hacer nosotros. Queremos realmente gente fiel. Y pídele a Dios que traiga verdaderos discípulos a nuestra iglesia. Gente que realmente quiera el proyecto que Dios tiene para cada uno. Oren por discípulos. Eso es lo que necesita nuestra iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por la vida de Santiago, Dios, y gracias, Padre, porque tu palabra es lo único que puede alentar nuestros corazones, Señor. Te pedimos mucho, Dios, para que, pues tú, Dios, sigas cautivando el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por las pruebas que tú has permitido en cada una de nuestras vidas. Y, Padre, te rogamos mucho por las personas que todavía no te conocen, principalmente por nuestros seres queridos. Solamente tú eres el único que puede cautivar el corazón. Pero así como lo hiciste con cada uno de nosotros, también sabemos que lo puedes hacer con las personas que queremos. Llévanos a tener paciencia y amor para con ellos. Y gracias, Padre, porque a través de tu palabra es la única manera para poder escuchar tu voz. Síguenos enamorando, Padre. Sigue cautivando nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inunda
inundas con justicia y con tu amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mí